Buenos días. El tema central del libro de Grover Colque Lucana analiza uno de los grandes problemas contemporáneos y su redacción directa permite que sea muy comprensible para su difusión a todo tipo de público. En términos generales, la mayoría de las definiciones identifica el terrorismo con el uso sistemático del terror, el que es utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos e individuos, tanto por grupos políticos como religiosos, como también por nacionalismos variados, gobiernos de distinta ideología y grupos patrocinados y apoyados por estos. Crecientemente se manifiesta como un fenómeno cada vez más internacional, carácter alguna vez vinculado al anarquismo, como después a propósitos tanto revolucionarios como contrarrevolucionarios junto al terrorismo de Estado. Hoy, el carácter internacional aparece fundamentalmente en su relación con el yihadismo islamista. Como fenómeno, el término terrorismo tiene una larga evolución, ya que Robespierre era su rostro en la Revolución Francesa en el siglo XVIII, aunque a nosotros la palabra nos llegó por intermedio del latín terror o terroris, que a su vez había recibido influencia de la antigua Grecia, donde Ares, el dios de la guerra, tenía dos hijos, Pomos y Deimos, es decir, miedo y terror. Para efectos del terrorismo, el mundo que hoy vivimos recibió influencia de siglos anteriores, toda vez que los siglos XIX y XX, como táctica, siempre recurrió a alguna forma de violencia. No siempre la definición del fenómeno es precisa debido a la elevada carga emocional que conlleva, aunque en general los diccionarios lo relacionan con la dominación por el terror y con actuaciones criminales contra población inocente. Por su parte, los códigos penales hacen hincapié en que habitualmente la violencia se materializa, cualquiera sea el pretexto, a través de organizaciones que usualmente son también formas distintas de asociación ilícita en lo jurídico. En democracia, las sentencias de los tribunales relacionan al fenómeno terrorista con violencia premeditada perpetrada contra objetivos civiles, y cuando se ha incorporado a las constituciones se enfatiza que es contrario a los derechos humanos, dejando a la ley determinar qué conductas se consideran terroristas, como también la penalidad con la que debieran ser acompañadas. Como lo indica el título, el libro que hoy se presenta trata la situación del terrorismo en violencia, a propósito de lo cual el autor también analiza si constituye una amenaza asimétrica, y a esa parte del libro Grover Colque le añade un marco histórico con la etiología, la conceptualización y la etimología del fenómeno, distinguiendo al respecto terrorismo de primera, segunda, tercera y cuarta generación, sumándole los tipos de terrorismo en diversas partes del mundo y las variantes que aportan distintas prácticas terroristas. Agrega la identificación de algunas organizaciones terroristas, distinguiendo las premisas de lo que llama antiguo y nuevo terrorismo, incluyendo los procesos de reclutamiento, captación, adoctrinamiento, ideologización y radicalización de los nuevos reclutas que se van incorporando. A partir de su investigación de campo en Bolivia, nos describe cómo se ha formulado la amenaza terrorista. Por ejemplo, el caso de la instalación del guevarismo en la década del 60 del siglo pasado. La identificación del terrorismo en Bolivia también incluye al terrorismo de Estado, junto al terrorismo revolucionario y el terror como amenaza en otras partes del mundo. En otras palabras, la tipología terrorista que se analiza incluye al Che Guevara, pero también el proceso que lleva a que Bolivia participe concretamente, según el autor, desde el Chapare. El libro termina con sus conclusiones y recomendaciones antes de aportar la bibliografía de su trabajo.
En este libro, en primera instancia, la autora hace notar que la actividad terrorista en Bolivia es latente, al mismo tiempo que se incrementa la presencia de países que, como Irán, son actores relevantes en el apoyo al terrorismo a nivel internacional. En segunda instancia, nos pide tomar en consideración que su trabajo advierte sobre la fragilidad de las instituciones, bolivianas en particular y de las Américas en general. En lo relativo a recomendaciones, nos dice que los estados en las Américas debieran contar con normativas nacionales, pero enmarcadas en perspectivas internacionales para efectos de la prevención, persecución estratégica y la erradicación del terrorismo, todo unido a lo que llama una imprescindible política criminal hacia el fenómeno. El autor presenta su propia experiencia y trayectoria profesional más que argumentos académicos para confrontar a estrategias ideológicas, extremistas y radicales que desean alterar la trayectoria histórica de la nación boliviana. Mostrándose como un profesional de la seguridad pública, se convirtió en autor para así transmitir mejor su preocupación por la forma como este peligro creció, lo que le permite hablar con responsabilidad sobre el tema. Ese es el trabajo que el autor pone a disposición de los lectores. Nos cuenta que hay años de estudio y de trabajo de campo, y eso es lo que quiere que sirva a policías, militares, políticos, jueces, en profesiones y oficios diversos, partiendo por la seguridad y la defensa, para que la sociedad se pueda defender de la mejor manera posible frente al terrorismo con su secuela de miedo y violencia. Por su naturaleza, el terrorismo es un fenómeno cambiante que se ha ido diseminando, usando y utilizando a la religión y a la política. Así fue como Irán y otros grupos y países del Medio Oriente, como Hamas y Hezbollah, han terminado con una presencia cada vez más preocupante en la América Latina. En lo que a disciplina se refiere, el autor cree que psicología, criminología, sociología y derecho deben colaborar entre sí para ayudar a la sociedad a manejar de la mejor forma posible a las conductas desviadas, tanto de las personas como de las masas, ya que le preocupa cómo se potencia y se transforma en amenaza cuando se une a la verdadera ocupación de países por parte, y eso es lo que se presenciaría en nuestros días, de la delincuencia organizada, y aún más cuando se reciben recursos del narcotráfico, aunque no se transforme en un instrumento de exportación del terrorismo. Concluyo con algo que a mi juicio es muy aplaudible. Grover Kolke hizo una investigación que no se origina en aulas universitarias o en un estudio académico, sino que nos aporta una experiencia de vida más que de aula, lo que sin duda es meritorio. Muchas gracias.